lenguaje pues es fundamental, es parte de la cultura, Sí. y lo utilizamos toda la vida, y a veces se nos olvida pues cuál es el origen de los nombres, de las palabras. Nuestros hijos generalmente nos preguntan, oye, ¿por qué se llama cielo el cielo? ¿Por qué se llama perro el perro? ¿Por qué se llama trueno el trueno? ¿No? Entonces la etimología, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, pues es la explicación de las palabras mediante la investigación de las relaciones con otros vocablos. No se limita a explicar palabras aisladas, sino que considera la historia de las familias de las palabras. Es decir, ordena los elementos formativos en raíces, prefijos y sufijos, lo que ahorita comentaban. Para alcanzar los fines, para tener el conocimiento lingüístico, pone a disposición todos los elementos para formar la fonética, que es el sonido pues, de las palabras, que eso es lo importante, ¿no? La morfología de ellas o la semántica. Fíjense, esas tres áreas es lo que da origen, ¿no? El sonido, cómo se van formando y la estructura. Y los estudios de etimología pues se remontan al siglo V antes de Cristo en Grecia. Los griegos afirmaban que las palabras, que ellos pues las inventaron, tenían tres orígenes. La primera, un origen naturalista. La segunda, pues un origen convencional. Y la tercera, un origen de derivación. Y ellos decían que el origen natural era a través de la onomatopeya, que es una palabra muy bonita, que a veces la escuchamos y no sabemos qué significa. ¿Qué significa onomatopeya? Pues crear palabras por imitación de sonido. O sea, alguien escuchó el río y pues se le hizo que el ruido del río pues era ese, y el trueno. Y así fueron de acuerdo a lo que escuchaban, poniéndole palabras a lo que ellos veían, ¿no? Esa es la onomatopeya. Ese simbolismo fonético, es decir, la correspondencia que puede existir entre el sonido y el significado de los vocablos. Hasta el siglo XIX, ya de nuestra era, pues la etimología adquiere un carácter científico, histórico, y es cuando ya se incorpora a los planes de estudio y nos los empiezan a enseñar en las escuelas, ¿no? Y se basa pues en esta noción fonética, y los sonidos pues no evolucionan al azar, porque pues hay comparaciones en donde se puede establecer la historia de cada unidad fonética, o sea, de cada sonido y de cada vocablo. A principios del siglo pasado aparece ya la estructura fonética de la palabra y aparece la geografía lingüística, es decir, cómo se fueron formando los lenguajes, los idiomas en todos los 5 continentes, y este progreso lingüístico estructural y la etimología ya no solamente consiste en la búsqueda de origen de la palabra, sino que es la historia de la palabra misma y de las estructuras que intervienen. Entonces, hay ciencias auxiliares de la etimología, que es el título de este libro. Por ejemplo, la filología, que significa, en su momento era una locuosidad o posteriormente una erudición, es decir, el amor a las palabras. En aquella primera biblioteca de Alejandría, pues ahí los filósofos juntaron toda la exposición literaria, y aquí decían, aquí está toda la cultura, las costumbres, las instituciones. Y luego siguió la lingüística, que es el estudio científico y comparativo de la formación y evolución de las diferentes lenguas. Y luego la fonética, que como ya dijimos, es la que estudia los sonidos de las lenguas considerando su fisiología, la acústica, que es prácticamente el sonido, y luego la morfología, que es el estudio de la estructura formal de las palabras y los cambios que han experimentado, y finalmente la semántica, que es el estudio de los significados de las palabras y sus cambios a través del tiempo. Bueno, esto es lo que nos enseñaron en primaria, secundaria y preparatoria, que a veces, amables radioescuchas, olvidamos y decimos palabras, verbos, adverbios, prefijos, sufijos, y ya no nos acordamos qué son, la verdad. ¿Por qué? Porque pues pasan los años, y por eso a veces tenemos muchos errores al momento de expresarnos, porque no vamos a las bases. Este libro es las bases. Por eso, ¿cuál es la idea? Pues adquirir mayor vocabulario, por ejemplo.
Sabemos nosotros que decimos, y lo hemos dicho aquí en el programa, entre 60 y 180 palabras distintas. Y eso es en razón, pues, que no estamos aprendiendo nuevas palabras, o sea, nuevos léxicos. Y hay neologismos, por ejemplo, nuevas palabras. Por ejemplo, una que escuchamos mucho, que es la mecatrónica. Esa palabra hace 20 años no existía. No existía. Entonces se van incorporando la palabra genoma, por ejemplo, que tampoco existía, y se van incorporando. Entonces el lenguaje es una ciencia viva, es algo que tenemos que ir y que nos ayuda a incrementar la lectura, nos da más facilidad para entender el conocimiento y nos da la oportunidad de también corregir la ortografía de las palabras, porque pues nos comunicamos verbalmente, pero también por escrito. Y la idea es que pues este libro pues nos ayude a estructurar bien la parte del español, ¿no? Y hay una clasificación morfológica de las lenguas. Y ahorita lo que platicábamos, ¿qué son los morfemas? ¿Qué es el prefijo? Por ejemplo, los prefijos que son morfemas: reformar, deformar, transformar. Los sufijos: transformado, o lo que es el lexema, que es la parte constante de una palabra variable y expresa su idea principal. Es la que tiene el contenido semántico. Es correcto. Y eso, en la mayoría de las palabras, pues da a esa parte los morfemas. Y los afijos, que son morfemas que se añaden a la raíz y que de acuerdo con su posición se dividen en prefijos, infijos y sufijos. Entonces, esta clase, pues que la tomamos a veces, como les digo, no la traemos presente, y por eso hoy quise compartirles este libro, que es un libro de texto, se llama Etimología Grecolatinas del Español, y trae aquí algunos ejercicios precisamente pues para confirmar lo que significa cada una de estas estructuras que se tienen en el español. Sí, me acuerdo que esa materia me la dio a mí el profesor Almaguer, no sé si lo recuerdes. Sí, cómo no, Luis Almaguer, que todo el mundo decía que había estudiado en el seminario. Sí, él nos daba esa materia. Cuando me prestó un libro, Cantar de un ruiseñor o El pájaro espino, los subrayados que tenía el libro lo denunciaron. Y platico con él cuando regreso el libro y le digo: Luis, tú eres sacerdote. Dijo: ¿por qué? Le digo: pues todos los subrayados te balconearon, tú eres sacerdote. Dijo: sí, profesé y fui sacerdote, pero pedí dispensa porque me enamoré y me casé. Ajá. Él fue también mi maestro de etimologías griegas y latinas. Excelente maestro. Excelente maestro, tú lo has dicho. Oye, pues nos hacía hablar, nos hacía escribir en griego o en latín. Y muchas veces cuando conocen los prefijos o las raíces grecolatinas, puedes a veces hasta entender una cosa, ¿no? Sí. ¿Y qué tan poderosas son? Que, por ejemplo, el prefijo cronos es prefijo, ¿no? Cronos, sí, cronos, tiempo. Que es tiempo. Cronómetro en latín, en español es medidor de reloj, un reloj, ¿no? Sí. Pero también en la lengua de Don William Shakespeare, cronómetro. Sí. También en la lengua inglesa los prefijos griegos y latinos están presentes. Y aquí en el libro, maestro Adolfo y Miguel, bien precisamente cuál es el origen de nuestras palabras españolas. Sí. Tenemos origen, obviamente, latín. Y luego, y también mucho de árabe, porque acordémonos que si los españoles tuvieron aquí en México 300 años, allá tuvieron 800 años tuvieron los árabes. Entonces, y no aprendieron árabe. Es correcto. Entonces, pero sí dejaron algunas palabras. Por ejemplo, claro. De latín, articulus, que significa artículo. Colocare, que es colocar. Atonitus, que es atónito. Así es. Strictus, que es estricto. Estoy hablando, primero ponen la lista de las palabras en latín. Cauda, que es cauda, que es recaudo. Capitalis, que es capital. Clavícula pero ya acentuada. Quietus, que es quieto. Legalis, que es legal. Es nitidus, que es nítido. Plenus, que es pleno. O sea, cuando tú tienes el conocimiento de las raíces, pues le entiendes no solamente al español, sino también al inglés. Claro. Y también al portugués, que son muchas de las... Son palabras derivadas de las lenguas romances. Son lenguas romances todas derivadas del latín. Exactamente. ¿Y por qué? Porque fueron las lenguas que los romanos
dejaron Sí. cuando eran un imperio que Fíjese, llegó hasta los hasta árabes la Bretaña. introdujeron al español más de 4.000 arabismos durante los 8 siglos de permanencia en la península ibérica, en España. Las voces de origen árabe muestran las características de este pueblo y la cultura que compartieron con los españoles. Nombre de tipo bélico, de agricultura, por ejemplo, de pesas y medidas, de industria y comercio, de instituciones jurídicas, de oficios, de ciencias, de vestido, etcétera. Todo eso, los moros pues influyeron además en la pronunciación de las S como J en algunas palabras. Nos legaron el sufijo y es característico el prefijo al en las palabras de origen. Ejemplos: acelga, acequia. Por ejemplo, la palabra acequia, acá en mi pueblo de origen materno, en Candela, yo le decía acequia. Sí. Y no es acequia. Después le puse atención a esa palabra porque pues allá hay muchas acequias. Sí, sí, sí. Y ahora pues ya más grande ya la pronuncio Lo que pasa correctamente, es que pero así siempre hacía- decía yo la acequia, no Sí. es acequia. Y esa palabra es árabe, es de Pero origen árabe. Se la hacía, palabra se hacía acequia. la sinalefa. Vas a la acequia, pero no decían la acequia. Exacto. Vas a la acequia y haces, y que terminó como sequia. Es correcto. Adalid es otra palabra. También de mejor. origen árabe, Adalid de sí. la democracia. Aduana. La aduana que nosotros nombramos, pues es esa parte. Ajedrez, albacea, que lo utilizan mucho los notarios, pues. Alberca, alcachofa, alcalde, la palabra el alcalde también. Alcázar, alcoba, aldea, alfalfa, alfarero, alfiler, barrio, babuchas, halcón, cero, cifra, lumbre, maquila, marfil, noria, quilate, todas esas palabras son de origen moro. Y fíjate una cosa, que el último reducto de los árabes en España fue en la región de Andalucía, en donde está ¿cómo se llama la capital del imperio de los árabes? Granada, no. Se me olvida el nombre de esta ciudad tan bonita. Y ahí es diferente la pronunciación de las palabras por la influencia árabe. Por ejemplo, el andaluz tiene 10 vocales cortas y 10 y 5 vocales cortas y 5 largas. Son 10 vocales. Tiene una A corta y una A A diferencia que nosotros ¿En tenemos dónde? 5 ya. larga para los plurales. ¿En dónde? Ellos no quitan la S de la pluralización y alargan la vocal. Pero es en donde... En la región de Andalucía, todo Oye, pues entonces Sevilla. se llamó antes Al-Ándalus, ¿no? Sí, Al-Ándalus. Al-Ándalus, así se llamaba. No, y hay muchas palabras, por ejemplo, tabaco, es de Sí, origen árabe. También, sí. Aceite, tamiz, jarra, loz, estrella, altar, algodón, taza, almohada, también es una palabra de origen árabe. Jarabe, alfil, mezquino, comino, Taur, ser y zanahoria. nácar también, ¿eh? Sí, sí, todas Son esas. palabras de origen árabe. Son muchas. Y sí. también tenemos de elemento germánico. También Sí, hay tenemos. algunas, También, hay miren, algunas, por sí, ejemplo, como agasajar, albergar, albergue, ardido, arpa, ataviar, bar, blanco, botín, brida, burgués, cofia, estribo, feudo, todas esas son de origen germánico. Incluso muchos de los nombres, por ejemplo el mío, tiene un origen germánico. El Ramiro significa guerrero, que es como cuña. Raúl significa lobo al dar consejo. Ricardo, fuerte en gobernar. Roberto, brillante en la fauna. Eduardo, guardián. Armando, guerrero. Y también los nombres en hebreo. Ana significa misericordia y gracia. Benjamín, pues el hijo menor. Sí. Isabel, el juramento. Israel, Dios lucha. Jaime, suplantador. Jesús, Dios salva. Entonces también los nombres tienen Sí, por eso yo orígenes. me acuerdo que decían, hombre, este es el Benjamín de la familia. Sí, Pues claro. es el más pequeño, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y no sabíamos el origen, nomás es el Benjamín. Es correcto. Pero Y sabíamos que era es, el más es el pequeño. origen, es un origen hebreo. Sí. De ahí viene. Pues todos los Exacto. idiomas tienen de todo, ¿no? Es correcto. Sí, no, y aquí en México tenemos del náhuatl también. Sí, Muchísimas pozole, palabras. por ejemplo, para Sí. empezar nomás. Sí. No, hombre. Aguacate. es Aguacate aguacato. también. Que fíjate qué cosa tan bonita. Aguacato significa testículo de árbol, Sí, por la forma. sí. Sí, Todos esos son achichincle, aguacate,
cacahuate, cacao, cacique, camote, caníbal, canoa, chamaco, chango, chayote, chicle, chile, chirimoya, chocolate, chongo, chusma, todos esos son de aquí. origen náhuatl. Esos son los CH, todos son de ahí. Hule, guayaba, guajolote, enagua, huracán, jícama. Y faltan los de origen maya, que también tenemos. Sí, es correcto. Entonces, la verdad que es una delicia. Es un universo meterte a esto, ¿eh? No, y meterte en la lingüística es un paraíso, es echarte un clavado en la historia, en la cultura. Pero como siempre ya lo quitaron de los planes escolares, ¿verdad? La etimología, ¿o todavía se ven? No, las etimologías hace mucho que las quitaron, indebidamente, porque es una parte de la humanística muy importante. No hay como la lingüística y apoyándose en este estudio de las raíces latinas y griegas para poder entender el lenguaje. Si no conoces lo que hablas puras burradas. Por eso dicen, vamos a aperturar. ¿Cómo vas a aperturar? Es un sustantivo la apertura. No se puede decir apertura, es abrir. El verbo es abrir. Y así se sienten muy novedosos diciendo palabras, pero están mal dichas. ¿Por qué? Porque no conocen el lenguaje. No, si no conoces el lenguaje, olvídate, lo único que haces es desgraciarlo, porque entonces empiezas a inventar palabras que no deben de... Y ya ves de dónde vienen las palabras, ¿no? Del inglés, pues babor, bote, cheque, dólar, líder, meeting, rifle, tranvía. Del alemán, como decíamos, blindar, bloque, boxeo, cuarzo, rifa, sable, etcétera. Entonces... Y ahora en el rescate del español, Ramiro, ahí te va antes de que termines. Sí. Si usted habla, no diga, yo tengo un hobby, no, tengo un pasatiempo. Claro. No diga coaching en lugar de decir asesoría. Sí, asesoría. No diga comprar, diga comprar, pero no diga... shopping, eso es incorrecto. Sí. No es outfit, es vestimenta. Sí, claro. No es look, es apariencia. Sí. No es registro de entrada en vez de check-in, ni registro de salida, es check-out. Sí, eso no está bien. Apoyo, respaldo, diga eso, no diga backup. Contraseña es mucho mejor que password. Versión es mejor que cover. Fecha límite en lugar de decir deadline, y experiencia en lugar de decir know-how. Y eso es uno de los muchos ejemplos que debemos de seguir para tratar de mejorar nuestro castellano. Y en lugar de know-how, simplemente el cómo y hambre, ya está más claro. Es correcto. Saber el cómo. Sí. Pues la verdad que es muy recomendable que nos vayamos a las bases, a lo que nos enseñaron nuestros maestros en primaria, secundaria y prepa, que tuvimos excelentes maestros aquí en Nuevo Laredo, de etimologías grecolatinas. Ahora, el prefijo metro no es sufijo, ¿no? Es raíz. La palabra metrosexual es una palabra que se acaba de agregar. Pero por ejemplo, metro, yo me refiero a eso, porque muchas palabras tienen esa palabra, ¿no? Pero es que es la raíz. Es la raíz, como cronos, como sí, como hidro. es una medida, pues, es correcto, sí. Don Jesús. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, maestro.